En esta parte número 4 de la clase de alimentación en producción caprina vamos a ver alimentos en caprinos, megatérmicas, producción y manejo del silaje de sorgo. Ahora vamos a hacer un breve repaso de algunos de los temas que hemos tratado hasta este momento. Uno de los temas es el gran problema con el caprino alimentado con raciones semi-estabulado o estabulado, es el control, la diferencia final entre lo ofrecido y lo consumido, ya que el caprino presenta características especiales en su comportamiento, que lo vimos anteriormente, que son aspectos etológicos, o sea, la curiosidad, exploración horizontal y vertical, la capacidad de estancia bipedal, la adaptación a gran rango de sabores, la morfología de los órganos aprensores adecuadas, entre otros. Posee una gran capacidad selectiva ante el alimento ofrecido, rehusando gran parte del mismo. Este comportamiento específico tiene ventajas e inconvenientes. Muy positivo en sistemas de pastoreo en zonas difíciles donde las cabras eligen una ingesta de calidad muy superior a la media ofertada, pero por allí es negativo en los sistemas de estabulación o cuando se suplementa a las cabras, ya que mucha de la alimentación ofertada puede acabar en el suelo o rehusada en los comederos, con el consiguiente encarecimiento del costo principal de la producción. En esta fotografía hay distintos tipos de alimentación para los caprinos. Hay una pastura implantada y distintos tipos de suplementos voluminosos como son el heno, en fardos, en rollos y el silaje. Con respecto a la pastura implantada, ¿cuáles son los objetivos principales para tener un sistema de producción pasturas implantadas? Es lograr mayor producción de forraje en superficies más reducidas, lo que facilita el manejo de los animales, sobre todo en épocas críticas, aporta mayor calidad de forraje al hato y con ello se incrementa su eficiencia de producción, permite dar descanso a los potreros de pastizales en épocas claves para la recuperación, lo cual contribuirá al manejo sustentable del sistema. ¿Qué requisitos tiene que tener una buena pastura para que sea implantada? La que tiene que ser, la especie tiene que ser conveniente, la elección de la especie a implantar según la adaptación y los objetivos del establecimiento. Eh, También se tiene que ver la eficiencia de la utilización, es decir, que a mayor cantidad de pasto que se produzca, que se convierta en carne. También otra de las cuestiones a analizar cuando se va a implantar una pastura es la persistencia y la duración de la pastura para justificar la inversión. Con respecto a los suplementos voluminosos, también son importantes en cierta parte del año si se tienen, para, como por ejemplo en el último tercio de la gestación y en el primer mes de lactancia, que es para mejorar la producción de alguno de los sistemas establecidos en algún lugar. En esta fotografía vemos alimentos menos tradicionales tanto para la vaca como para la oveja. Lo que vemos acá es la opuntia o pencas, que lo vamos a desarrollar más adelante en esta clase. Después vemos los prosopis, que también lo vamos a desarrollar, qué ventaja tienen los prosopis, ya lo vimos anteriormente, es el fruto, los brotes con mayor digestibilidad y verdes en alguna época del año donde el estrato herbáceo está muy seco. También le brindan sombra y hojarasca, que también se alimentan las cabras de este tipo de alimentos.
Bueno, ahora vamos a ver las megatérmicas. Como saben ustedes, en regiones ganaderas marginales, la limitante más importante es la poca oferta forrajera de los pastizales naturales, en gran parte por su estado de degradación. Esto redunda en una baja receptividad de carga animal, impone al ganado restricciones nutricionales que determinan una productividad individual mucho menor de la que potencialmente podría obtenerse. Ahora vamos a ver algunas de las especies de las megatérmicas, las más importantes, y les aclaro que la cabra solamente las come verde. Cuando están diferidas, directamente no la toquen y prefieren ir al monte a ramonear. La primera especie que vamos a ver es el Gatton Panic. Voy a hacer una breve descripción porque esto lo van a ver después en la materia específica. El Gatton Panic es una gramínea perenne, rizomatosa, de porte alto, desarrolla principalmente en macollos aislados. La inflorescencia es una panoja abierta con ramificaciones laterales. Es una especie con amplio rango de adaptación desde el nivel del mar hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar, crece bien bajo suelos de alta fertilidad y soporta niveles moderados de sequía por su gran sistema radicular. Es muy tolerante al sombreado, por lo que debajo de árboles es muy adecuada. Bajo estas condiciones de protección prolonga su periodo verde aún estando en invierno. Se usa generalmente para pastoreo, aunque puede ser utilizada para nidificación. Es recomendado en sistemas silvopastoriles. Las necesidades hídricas son entre 650 a 800 milímetros y la producción de materia seca está entre 5.500 a 9.000 kilos de materia seca por año. Ahora vamos a ver la grama Rhodes, que tiene las características principales, es que es una gramínea perenne de gran adaptación a la mayoría de los suelos, es tolerante a la salinidad, aunque en suelos de textura pesada se dificulta su crecimiento, al igual que en suelos ácidos. Las necesidades hídricas es entre 600 y 700 milímetros por año y la producción de materia seca anual está entre 3.500 y 5.000 kilogramos por hectárea. La otra especie es el Baffel, el Baffelgras, que tiene como características principales que es una especie perenne, cespitosa, crece en matas, de porte erecto y algunos cultivares con buena capacidad de formación de rizomas, gran resistencia a la sequía, ya que posee un fuerte y profundo sistema radicular de crecimiento estival que puede alcanzar a una altura de 0,50 a 1,50 m. Las variedades que se adaptan a lluvias desde 350 milímetros a 900 milímetros anuales, puede ser consumido como forraje diferido. Las necesidades hídricas van desde 350 milímetros, como lo dije anteriormente, hasta 900 milímetros según el cultivar, y la producción de materia seca anual está entre 3.000 y 5.000 kilogramos de materia seca eh, por año y por hectárea. Y por último vamos a ver el Panicum coloratum, que es una gramínea largamente perenne de crecimiento primavera-estivo-otoñal, que puede alcanzar una altura de entre 80 y 90 centímetros. La forma de diseminación más común es por semilla, pero también puede ser por rizomas cortos. Las principales características de esta forrajera es resistencia a la sequía y a las heladas. Las necesidades hídricas son superiores a los 500 milímetros y la producción de materia seca anual
es aproximadamente entre 5.000 y 6.500 kilogramos por hectárea. En realidad, para preparar esta clase lo que hice es buscar trabajos de investigación y de extensión de la Argentina y bueno, lo que podía encontrar de Córdoba. Uno de los trabajos que voy a presentar es la producción y manejo del silaje de sorgo, microsilos de sorgo granífero, que fue elaborado por la Cátedra de Rumiantes Menores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y el INTA, con la coordinación de la ingeniera María Cristina Deza y el equipo técnico que está en esta diapo, en el que yo estoy incluido. Este trabajo se elaboró en el marco de un proyecto que, como dije anteriormente, entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y el INTA, denominado Acciones Innovadoras para la Mejora de la Producción y Calidad de Leche en Ambientes Agroecológicamente Restrictivos, dentro del programa Agrovalor 1. Esto fue realizado en la localidad de Gutenberg, que queda a 280 kilómetros de la ciudad de Córdoba y está en el departamento Río Seco, con productores de esa localidad y zonas aledañas, incluso con algunos productores que están ya en Santiago del Estero, porque esta localidad está que casi está en el límite entre Santiago del Estero y Córdoba. Incluso en Gutenberg hay una fábrica de queso de cabra que fue financiado, entre otros, por la Fundación del Banco Provincia de Córdoba. Voy a desarrollar las partes más importantes y un resumen de este trabajo, pero lo primero que voy a poner que por qué elegimos silo, por qué hacer silo. Y en realidad el silo lo hicimos en esa zona porque se puede tener más animales por hectárea. Esa es una de las causas por las que decidimos hacer un silo que en realidad era un silo comunitario. Se hizo el silo se consiguieron unas hectáreas de campo y bueno, se hizo el silo para todos los productores y después se fue repartiendo. Otra de las causas de por qué hacer silos: se puede lograr mayor estabilidad en la producción a lo largo del año. Otra de las causas es que permite diferir excedentes forrajeros en una época del año y se puede dar alimentos cuando falta. Otra de las causas es que se sostiene la producción en invierno o en sequía. Después se aprovechan todas las partes de la planta, tallo, hoja y fruto. Ya les voy a detallar qué especie forrajera elegimos y se conserva el sabor y el valor nutritivo por un tiempo prolongado o por varios años. Este sistema productivo en caprino, los productores lo que hacían es leche residual. Eso lo vamos a ver después bien cuando veamos rumiantes menores, pero le explico brevemente qué es leche residual. Las cabras paren, tienen el cabrito, se alimenta el cabrito, que se llama cabrito lechal porque lo único que consume es leche. Cuando se desteta para vender, la cabra queda con leche y esa leche es aprovechada, y eso es lo que es leche residual, que la diferencia que hay entre leche residual y un sistema productivo que hace leche principalmente, o sea, la carne pasa a segundo plano. En este caso, en este tipo de sistema, es tan importante la leche como la carne. Como manifesté en la diapo anterior, teníamos que elegir la especie para realizar el silo en esa zona. Entonces vimos que los atributos de los silajes de maíz y de sorgo son similares en composición química, o sea, contienen entre 28 y 35% de materia seca, entre 40 y 60% de pared celular y son pobres en proteína bruta. Esto es similar para cualquiera de las dos especies. Siempre tienen
eh, poca proteína bruta y eso hay que suplementarlo o con un suplemento o con las pasturas del lugar, pero nos decidimos por el sorgo, porque si bien el maíz produce más energía, el sorgo tiene ventajas en ambientes áridos y semiáridos. Por lo siguiente, porque tiene mayor capacidad de absorción de humedad del suelo y mejor uso del agua que el maíz. Aparte necesita un 25% menos de agua por unidad de materia seca, tiene mayor resistencia a las sequías periódicas. Durante periodos de sequía prolongados se mantiene latente y luego retorna al crecimiento, se comporta mejor que el maíz en ambientes secos, en mayor tolerancia a altas temperaturas, se adapta mejor a suelos de baja fertilidad y menos profundos, tiene menos costo de implantación que para los pequeños productores es importante, y existen híbridos con alto rendimiento de materia seca y alta proporción de panoja. Estas son algunas de las sugerencias para la siembra del sorgo en ese lugar. El perfil de humedad tiene que ser de no menos de 10 centímetros. Generalmente se siembra en noviembre, pero si no llegamos a tener estos 10 centímetros de humedad, se puede trasladar hasta febrero. El sorgo tiene que tener entre 12 y 18 kilogramos por hectárea para ser sembrado en esta zona. Las siembras deben ser superficiales, no más de 2 centímetros de profundidad y tapados en una misma operación con una eh, rastra de dientes liviana o una rastra con ramas que se pueden conseguir en el lugar. En cuanto a las recomendaciones del ensilaje, el material se pica en pedazos no mayores de 2 centímetros de largo. Para un picado uniforme es preferible utilizar una picadora con cuchillas bien afiladas. Vienen distintos tipos de picadoras, vienen picadoras solas para pequeños productores, vienen picadoras que también hacen el ensilado. La recomendación nuestra, a nosotros nos facilitó el INTA, pero la recomendación nuestra es que un grupo de productores compren este tipo de elementos como para poder producir silos ellos todos los años. Otra recomendación es que el material picado se pone en un silo, se distribuye en capas de 25 centímetros, se compacta como vemos en esta foto, se puede compactar con el pisoteo de una persona, y si es un microsilo o una bolsa más pequeña, se utiliza un pisón más pequeño también, que apoyándose manualmente para compactarlo. Lo que sí tiene que estar siempre muy bien compactado para que no entre aire y no se inutilice el silo. Siguiendo con el silo, hay que tener mucho cuidado para no perforar la bolsa de plástico. Los sacos se llenan hasta un nivel que permitan cerrarse correctamente. Hay que tener cuidado que no se perforen las bolsas porque puede entrar aire y eso hace que se produzca una pérdida en nutrientes y que el silo sea de mala calidad. También los animales que nunca han consumido el silo se les debe suministrar un periodo de acostumbramiento que es por lo menos una semana. Lo mismo pasa si nosotros vamos a suplementar con grano, con los caprinos, también hay que darle un periodo de acostumbramiento. Recordemos que la cabra es muy selectiva y bueno, desperdicia mucha alimentación y también es importante el periodo de acostumbramiento que tengan cuando se les da para consumir algún tipo de suplemento. También otra cosa importante que una vez que se destapa, el silo debe manejarse con cuidado, descubriendo solamente la parte donde se va a extraer el material, por lo mismo que dije anteriormente, que es para que no entre aire y que pierda los nutrientes y que el silo sea de mala calidad, usándolo en forma continua hasta agotarlo.
Una de las cosas que les quiero decir es también que cuando se corta la planta no tiene mucho grano y no es de buena calidad o no tiene mucha energía, el silo por sí solo no va a mejorar la calidad del forraje que se vaya a dar. Si el silo se construye ya de mala calidad o con poco grano, no va a tener energía y va a ser de mala calidad. En esta fotografía se muestra los silos ya terminados en un galpón que lo repartíamos en el invierno a los 10 integrantes, pequeños productores del grupo, con un suplemento proteico, porque les recuerdo que el silo tiene siempre poca proteína bruta, entonces para que la dieta sea equilibrada, le dábamos con un suplemento proteico para que los productores se la den a las cabras gestantes. ¿Y por qué en invierno? Porque en esa época del año, en ese lugar, hay escasas lluvias, entonces hay muy poca oferta forrajera de poca calidad y a veces o la mayoría de los campos están sobrepastoreados, por eso ayudamos a los productores con esta alimentación que nos dio buenos resultados a lo largo de los años que hicimos el proyecto. La cantidad de microsilo que puede incluir la dieta depende de varios factores. El primero es el tamaño del animal. Cuando el animal es más grande, más microsilo va a necesitar. Otro es el nivel de producción de leche. Cuando mayor producción de leche tenga, también más microsilo va a necesitar. Y si se dispone de otros alimentos. Cuando se dispone de otros alimentos, es de otro alimento como puede ser forraje para pastorear o para ramonear. Les recuerdo que todo el microsilo tiene falta de proteína bruta, tiene entre un 4 y un 5% y siempre necesita algún suplemento proteico para que la dieta sea completa. Con respecto a una cabra adulta de 45 a 50 kilos gestando, al final de la preñez o al principio de la lactancia puede consumir entre 300 gramos a 1,2 kg de materia verde de microsilo. Pero de esta va a depender si la dieta no es única. Nunca puede ser única porque para dar silo siempre se necesita un suplemento proteico porque falta siempre proteína bruta, pero cuando se dice que no es una dieta única es porque el animal sale a pastorear al campo o a ramonear. Si no, se deberá estimar el consumo de la materia seca, del forraje, de pastoreo y ramoneo, y así se va reduciendo el consumo de microsilo. Un microsilo o un silo nunca se puede dar a un animal si no es acostumbrándolo. Los 2 o 3 primeros días se comienza con 100 a 200 gramos. Desde los días 4 al quinto se puede aumentar al doble, hasta 300 o 400 gramos. Y desde el día sexto a séptimo se incrementa unos 200 gramos más, que se completan entre 500 y 700 gramos. Se le puede dar más cantidad de silo siempre y cuando tenga un suplemento proteico como para equilibrar la dieta. Estas son las conclusiones de este trabajo. El bache forrajero invernal afecta a los sistemas caprinos del norte de la provincia de Córdoba. Este bache forrajero invernal se produce por la falta de precipitaciones en estas zonas o en estos lugares de la provincia de Córdoba, que hace que los animales tengan un forraje de baja calidad y poca disponibilidad de forraje también. Habitualmente, los mayores requerimientos del hato, que son en el último tercio de la gestación, coinciden con el periodo de déficit alimentario que es a la salida del invierno. El silaje surge como una alternativa para conservar alimentos de adecuada calidad nutricional para cubrir estas necesidades y garantizar un buen estado de las cabras gestantes y en lactancia. La disponibilidad de recursos y tecnologías para confeccionar
El microsilaje por parte de los pequeños productores en zonas áridas y semiáridas son amplias y están disponibles. En este trabajo se avanzó sobre la elaboración de microsilaje, adaptando el tamaño y el peso de bolsa a unos 40 kilogramos que puede moverlos una mujer. Esto se hizo porque, como dije anteriormente, los hatos caprinos lo manejan las mujeres, los ancianos o los niños. Respecto a la confección y suministro de la dieta a hembras en gestación avanzada, con el silaje se logra mayor rendimiento en la producción de forraje, en el agua y en la producción animal.